Depender de Dios es muy importante. Muchos dicen depender de Dios. Y es muy fácil decir dependo de Dios a aquellos que viven y dependen de Dios. Hoy llegamos al capítulo 18. Y este capítulo Dios dio o nos habla sobre el sostenimiento de los sacerdotes. Y él tuvo otra vez que mostrar, yo aparté unos que eran levitas y sacerdotes. Y también toca el tema de otra amonestación con las prácticas idólatras. Y después reafirma o habla sobre el profeta, lo que el profeta tenía que, o la promesa del profeta, que siempre iba a haber un profeta. En ese momento que estaba ahí, Moisés era ese profeta que Dios está usando. Pero este tema de la dependencia de Dios lo lleva primero a llevar, mire, los levitas. Después toca el tema de la amonestación contra las prácticas de la hechicería, adivinación. No dependan de esas prácticas. Y pues dependan de ese siervo que es un profeta, que es la palabra de Dios. Dependa de la palabra de Dios, puedo decir. Sacerdotes y levitas que dependían de él. Una práctica idólatra o pagana que no tenía que depender, y muchos israelitas dependían de esa práctica, de la adivinación, de la magia oculta, de un ritual, porque los paganos lo hacían. Y Dios le dice, usted me pidieron que hablara por medio de profeta. Hay una promesa que va a continuar. Y hoy en día, con todo lo que pasa, a veces uno no duda en depender de Dios. Y yo quiero que nos evaluemos cómo estamos dependiendo de Dios. Aquí Moisés toca 3 temas importantes: los levitas, las prácticas paganas, y reafirma el llamado de los profetas, que va a haber un profeta ahí para llevar la palabra, ese mensajero. Pero estamos dependiendo de Dios, y ese es el título del estudio de esta mañana. ¿Qué dice? La dependencia de Dios. Esa imagen me gusta. Cuando yo dependo de Él, aunque esté llorando, esté arrodillado, me postro a sus pies. Depender de Él no es que todo me va a salir bien. Dice la gente que sabe, y dice que cuando uno depende de Dios, se demuestran los momentos difíciles. Y es cuando uno tiene que mostrar realmente que depende de Dios. No en los tiempos bonitos, cuando usted tiene una mesa llena de comida, una buena salud, una buena relación con sus hijos, con su esposa, y dice, yo dependo de Dios. Ah, bueno. Entonces venga, le quitamos las cosas como Dios permitió que le quitaran a Job.
Ahora sí dependes de mí. Yo soy tu Señor. Vayámonos a Deuteronomio capítulo 18. Vamos del 1 al 22. Y vámonos con todo de una vez. Pero antes vamos a orar. Señor, por favor toma control de este estudio. Que sea tu palabra hablándonos y ministrándonos. Que no venga a ser ninguna palabra de hombre, sino que sea tu bendita palabra, por favor, porque la necesitamos para poder alimentarnos. Muchas gracias, Señor, te doy. Amén. Gracias, Nubecita. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad que él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajá, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no hablado? Que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Mire que del 1 al 8, la provisión para los sacerdotes y levitas. Mire que la frase sacerdotes levitas es algo confuso, porque en las tribus de Leví habían dos grupos, los sacerdotes y levitas. Eran dos aparte.
¿Se podía decir que todos los sacerdotes eran levitas? Sí, pero no todos levitas eran sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes únicamente eran aquella descendencia directa de Aarón, no más. O sea, los hijos de Aarón y los hijos de Aarón, y así sucesivamente. Nadie podía ser sacerdote porque era descendiente directo de Aarón. Su herencia era Dios y dependía totalmente de Dios. Los levitas, los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero los levitas ayudaban en el templo y en la adoración. Habían dos funciones importantes, una para los sacerdotes, otra para los levitas. Los levitas eran los que ayudaban en el mantenimiento del templo. Su herencia era Dios. Todas las tribus tuvieron su parte, pero ellos tenían a Dios. Dios proveyó para todas las otras tribus, pero para la tribu de Leví, que eran los sacerdotes levitas, debían sacar cada tribu una porción para ayudarle. Pero los levitas, ellos estaban dedicados tiempo completo para el servicio de Dios. Y recibir ese sustento era importante, porque ellos podían hacer lo que Dios les demandaba, ayudar o ministrar en el templo y estar pendiente en las partes espiritual de los israelitas. Qué triste cuando hoy en día un siervo descuida su llamado para ocuparse de su sustento. Dios no puso a los líderes espirituales a que tengan negocio o saquen provecho, no, Dios los puso a que ministren la palabra de Dios. Ese es el trabajo. Pero es que hay que la cuestión de delegar y saber muy bien los llamados. Los sacerdotes, ¿quién eran? Los que oficiaban la ceremonia. Pero los sacerdotes tenían que tener personas que le ayudaban al oficio. ¿Y quién eran? Los levitas. Dicen que los sacerdotes sacaban un tiempo para orar, para tener la intimidad con Dios. Era muy importante para ministrar en el templo. Por eso necesitaba a los levitas para que le ayudaran en las cuestiones de alistar los animales, los panes de la propiciación, todo, que es limpiar el templo. Y eso es importante. Pero aquí, depender de Dios, el pueblo de Leví es un ejemplo. Pero mire que Pablo afirmó ese principio en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 9:14 y 1 Timoteo 5:17 al 18. Mire, no pongan bozar al güey, nos dice en 1 Timoteo. Y 1 Corintios, oye, saltemos, demos para la obra de Dios. Y acá él comenzó con un ejemplo de, oye, si usted, mire cómo Dios sostiene y cómo Dios está sosteniendo al pueblo de Levita, a los levitas, cómo Dios le da ese sustento y ellos tienen que tener una función. Y después de ese tema tan bello, porque acá está hablando sobre el sostenimiento, la provisión que Dios le está dando a su pueblo, que Él apartó para su servicio. Ahora pasa
a un tema totalmente contrario. ¿A qué? Una amonestación contra las costumbres paganas. Los paganos o los paganos en Israel debían o tenían esa tendencia a adorar a Dios, a los dioses paganos, y a meterse en hechicería. Pero cuando ellos hacían eso, en el versículo 10a, recuerden que vuelve a tocar el sacrificio a Molón. ¿Quién? Al dios Molón, que es el versículo 10, que sacrificaban a sus hijos. Esas eran unas prácticas muy feas, pero en el versículo 10b al 14 ahí vemos 8 características que se listan. Primero, las 3 primeras son de la adivinación. Muchos dependen, no como el pueblo de Israel, de los levitas, sino dependen de quién, de la adivinación. En ese momento, por eso que mucha gente hace contraste de un tema al otro, porque hace la comparación. El pueblo de Leví dependía de Dios, y los paganos dependían de quién, de las prácticas adivinas. Y las 3 primeras son las prácticas adivinas. Muchos israelitas que tomaron esa costumbre de las prácticas adivinas. Cuando usted estudia la historia de Israel, va a ver que muchos se fueron seducidos por esos dioses y por las prácticas del pueblo cananeo cuando llegaron a la tierra prometida, porque ellos tenían esas prácticas de adivinación. Entonces dice, ya estoy más confiado, porque ya me leyeron el futuro. También otros tenían el descanso de la magia. Las 2 siguientes son la relación de la magia o el futuro. También muchos descansaban. Y después su relación con lo espiritismo. Eran cosas que muchos en el pueblo de Israel descansaban. Su confianza estaba en eso. Y usted va a ver que el rey, el faraón, de muchas ciudades, su confianza era los magos, los falsos profetas o sus adivinos, y descansaban. Y Dios le dice a ellos, si aquellas que practican esas cosas que son rechazadas por Dios, si hace esas cosas que son rechazadas por Dios, usted va a ser rechazado por Dios, por las prácticas. ¿Sí? Porque si usted practica la hechicería o algo, esa actividad Dios la rechaza. Y como usted la practicando, usted va a ser rechazado con Dios. Pero aquí a mí me dejó pensando, ¿usted tiene ese motivo de saber el futuro suyo? Ay, es que el horóscopo, a ver si esa persona es para mí. Y créame que aunque nos riamos y uno dice, no, un hijo de Dios no está pendiente del horóscopo. Hay muchos que sí. Hay muchos que dicen, yo no paso por debajo de una escalera porque es de mala suerte. Yo no paso por debajo de una escalera por seguridad, porque a pronto me cae algo encima mío o alguien está trabajando y me pueden lastimar. Por seguridad no lo hago. O si la veo que está, paso. Pero no lo hago no paso por la escalera porque es de mala suerte. ¿Sí? No. Sí, y hay muchos que son agoreros, tan bonito el coro, agoreros, ¿para qué? Porque dicen, yo no hago eso porque, oye, si usted es aquel
que una escalera irá a la vuelta diciendo, no, que eso es de mala suerte. Ay, se me cayó el espejo que me está maquillando y se cayó el espejo y se me partió. 7 años de maldición. ¿Cierto? Ya lo sabe ella. Entonces es que tengo que tener el llavero de la patica del conejo. ¿Y sabe qué? En un comentario, el cristiano no tiene la patica de conejo, como ese matacho, pero sí tiene la Biblia abierta en el Salmo ¿qué? De agüero. Y dice, yo no tengo agüero, pero usted entra a la iglesia, digo, a la casa, y en toda la mitad de la sala está abierta en el Salmo 91, y dice, ¿sí ve? Sí, otros. Señor, ábrame hoy. Sí, no, en serio. Son prácticas que han enseñado lamentablemente en el púlpito. Que Dios, Señor, y ya. Oye, eso no es la adivinación. Y por eso que tocó el tema de los profetas. Recuerden que cuando estaban en el monte Orén, cuando Dios se apareció, todos temblaron y no, ya no queremos, no, porque nos va a matar. Pidieron que un mediador, y un mediador es un profeta, porque lleva el mensaje de Dios. Por eso que hay muchos estudiosos que están en ese debate hoy en día. Dicen, los profetas ya no existen, porque la profecía ya fue escrita, y es cierto. Pero dice, sí existen, porque aquella persona que declara la palabra de Dios es un profeta. Sí. Entonces, y otros dicen, no, porque ya se acabaron los profetas. Y otros dicen, no, porque si usted está declarando la palabra de Dios, que es el mensaje de Dios, usted es un profeta. Y dicen, no, pero entonces aquellos que le adivinan el futuro, y es que va a ir por las naciones, no sé, entre ellos y Dios. Porque para mí, eso es adivinación. Sí. Porque si usted quiere una profecía, buscar el reino de Dios y justicia, y como así, bien, y todas las cosas le serán por añadido. Es una profecía. Y es bíblica. Pero muchos dicen, entonces, pero a mí dígame que me quiere sacarme Dios de acá, de Bogotá, me hallarme a las naciones, voy a ser prosperado. Dígame eso. Dice, eso es adivinación, moviendo sentimientos. Y eso es lo que hoy en día nosotros, acá dice la cuestión de los profetas, y mire que toca el tema acá muy bonito, que le dice, ellos sabían que Moisés sabía que iba a morir. Y él dice, va a continuar la descendencia o la persona que va a la línea profética profética va a continuar enseñándole a ellos, pero el profeta era ese portavoz de Dios, pero no más tenían que escuchar. Hoy en día, ¿usted qué tiene que escuchar? ¿Alguien que le mueve los sentimientos a usted? ¿Cómo es esa profecía que usted tiene que recibir? La que es la palabra de Dios. Mire, si usted se aparta de los caminos de Dios, ¿qué le va a pasar? No le va a ir bien. Y es una profecía. El profeta tenía que decir, y mire que acá, cuando muestra el profeta, toca otra vez el tema importante. ¿Qué tema importante entre los versículos que leímos
del versículo del versículo 13 al 22, ¿qué tema importante usted puede ver ahí otra vez que se repite? Otra vez, Señor. Y mire por qué se repite. Está hablando de los profetas. ¿Qué tema se vuelve importante ahí y que usted puede sacar? La veracidad del profeta. ¡Wow! Sí. Evalúen si es un profeta de Dios. Si él está hablando palabra que Dios le mandó a decir, bien. Pero si ese tal profeta está diciendo palabra que Dios no le mandó a decir a él, y esa palabra tiene que evaluarla si se cumple o no se cumple. Los profetas ya han evaluado. Si decía la profecía, miraban que se cumpliera. Y si no, tenía que morir el profeta. Pero acá hace ese énfasis de, por favor, tengan cuidado con los falsos profetas, entre líneas. Usted lee esa advertencia, usted dice, tengo que estar pendiente de los falsos profetas. Sí. Tienen que tener cuidado. Dice, porque acá habla de los falsos profetas. Pero ahí habla el profeta, y otros dicen que el versículo 19 habla sobre también del verdadero profeta, otros dicen que no. Otros dicen que estaba hablando sobre el sucesor de Moisés. Otros dicen que era el profeta que iba a venir final, Jesucristo. Ese también ha sido cuestionado el versículo 19. Pero acá lo que Moisés está diciendo, siempre va a haber un profeta entre el pueblo de Dios, va a haber un profeta para traer el mensaje de Dios. Pero usted y yo, y el 20 y al 22, tengan cuidado con los falsos profetas. Yo puedo decir, te exigían que había peligro. Pero hoy también le digo a ustedes, tengan cuidado con el falso hermano en la fe. Tengan cuidado con ese hermano que se llama ser cristiano y no se sujeta ni a Dios ni a autoridades de Dios establecidas en ese mundo. Tengan cuidado que usted tiene un cristiano tibio. Tengan cuidado con él, porque muchos cristianos andan pendientes del falso profeta. Y mire que este dijo, y sí, hay que hacerlo, pero yo me voy al día de hoy. Tengan cuidado con el hermano que le está diciendo, tranquilo, eso no pasa nada, y no le exhorta con la palabra de Dios. Tengan cuidado cuando ese hermano le dice, no, hágale, eso no importa. Pero nosotros necesitamos hermanos que nos cuestionen a nosotros y nos muestren si nosotros estamos caminando con Cristo. Tengan cuidado con esos hermanos que uno dice, ay, mi hermano, pues no le dice hermano porque anda con el Pablo, pero si no se sujeta a Dios, desobediente, peca, lo incita a usted a que diga mentiras, a que peque, a que usted sea rebelde. Tenga cuidado con esos hermanos. Tenga mucho cuidado. Yo de los tales me aparto. El que dice que es mi hermano y no, yo me aparto. ¿Por qué? Porque usted ha visto que los amigos hacen influencia en uno. Ahora yo me evalúo. Porque yo amigo que si uno, bueno, los falsos profetas, el profeta de Dios, sí, muy bueno. Pero usted y yo, en el diario de vivir, estamos afectándonos con nuestros hermanos en la fe. ¿Usted cuál es su mejor amigo? ¿Cuál tiene que ser su mejor amigo? ¿Ah? Sí, su esposa, acá en la tierra sí. Pero mi mejor amigo tiene que ser Cristo. Créame, y mi mejor amigo tiene que
ser el reflejo de Cristo esa persona también. Créame. Pero muchos, es que mi mejor amigo, y que no, él no le gusta nada con Dios, nada. ¿Y es mejor amigo? Uy, espere. Algo pasa. Porque la luz quita las tinieblas. Y las tinieblas rehuyen la luz, la huyen, salen corriendo. Entonces, sabiendo eso, ¿usted cómo está con su relación y con sus amigos? Pero Salvador no ve que está hablando de los profetas y de los que están a evaluar, sí. Pero usted va por internet y puede evaluar, o me evalúa a mí, ay, sí, me dice un falso profeta, Salvador. Pues yo no me considero profeta. Pero sí, porque enseña la palabra. Sí, como el contexto, esa discusión, yo digo, soy un pastor, soy uno igual que ustedes, tengo una función más. Pero, ¿soy un hermano genuino? Mire, yo no tengo mejor amigo, tengo hermanos en Cristo. Y a mí me cuestiona eso. Que muchos cristianos hoy en día, mi mejor amigo, listo. ¿Y cómo es su mejor amigo? No quiere saber nada con Dios. Wow. Y usted es el que cuestiona al falso profeta. Pero usted no se cuestiona si usted es un genuino hijo de Dios. Si usted realmente vive para Cristo. Si usted refleja a Cristo. Si usted vive para Él. Si usted confía como confían los levitas. O usted no se evalúa si usted es como esos judíos que hacían prácticas paganas y la ponían como con un tinte espiritual. Ya le hice el ejemplo de la Biblia. Ay, es que la tengo abierta en el Salmo, en la mitad de la sala. Soy muy espiritual. No, lo que usted es un agorero. Ya, un agorero. Ya. Créame. Y punto. Sí. Y así mucho hacemos. Mire, la luz huyen de la luz, digo, la oscuridad huye de la luz. Si usted es luz, créame que si su amigo no quiere saber nada de él, él no quiere saber tampoco nada de usted. Y se incomoda cuando usted llega. Y aún con su familia. Si usted yo amo a mi familia, pero su familia no quiere saber nada con Dios, no quiere vivir nada con Él, y usted llega, usted siente que está en el lugar equivocado y que no lo quieren, y usted siente el rechazo. Pero si usted se siente y lo acogen y usted no siente nada, yo no puedo decirle que sea un falso profeta. Puedo decir usted es como un falso cristiano. Porque si usted no refleja a Cristo, y eso es lo que acá estaba diciendo Moisés, el falso profeta tenía que reflejar la palabra de Dios. Y tenía que ser comprobada. O sea, yo reflejo la palabra y la digo, y con los hechos se refleja lo que yo dije. Se ve. Ahora, usted, ¿cómo está? Dependiendo de Dios. ¿Depende de Dios como los levitas? ¿O usted es como esos que practicaban las cosas paganas? Como la parte pagana. Y ahora usted tiene que depender de la palabra de Dios. Y el mensaje de Dios era por el profeta. ¿Cómo estamos dependiendo ustedes y yo? Cada uno evaluémonos. Y eso es lo que cada uno tiene que evaluar. Señor, te doy muchas gracias por ese momento. Ayúdanos.